conoces lo que está escrito en la palabra, podemos conocer a Dios como un Dios bueno. Ellos cantaban hace un momento un Dios fiel, cantaban de un Dios que transforma, y de hecho Dios se revela en nuestra vida de tantas maneras. Desde el inicio hasta el fin encontramos a Dios, por ejemplo, como Jehová Rafa, el Dios que nos sana. ¿Y cuántos hemos necesitado sanidad? En algún momento de nuestra vida todos hemos necesitado sanidad de parte de Dios. Puede ser física o puede ser emocional. A través de la palabra Dios se muestra en el inicio como Elohim, el Dios creador. Y sabemos entonces nosotros nuestro origen, nuestro inicio. Se muestra como el Dios todopoderoso. ¿Cuántos han experimentado eso en su vida? Escuchábamos el testimonio de nuestra hermana Mayela, cómo Dios le cambia el diagnóstico y hace un hecho sobrenatural sobre ella. Y ese es el Dios todopoderoso. Amén. Amén. La Biblia lo describe como el Shaddai, el Dios todopoderoso, el hacedor de imposibles. Donde la mano del hombre no puede entrar, ahí Dios se mete y cambia las cosas. Y conocemos a través de su palabra también como el Dios de paz, Jehová Shalom. Una paz perfecta, no circunstancial, una tranquilidad y quietud en nuestro corazón, y no por la ausencia de problemas, sino por la confianza que podemos tener en Él. Se manifiesta y se presenta en nuestra vida como el Dios que da la victoria, Jehová Nisi, nuestra bandera, nuestro estandarte. Dice la palabra de Dios que el enemigo, dice, viene en nuestra vida todos los días como un río embravecido, como león rugiente también. Esa palabra Satanás se traduce del hebreo sencillamente enemigo, adversario, y todos los días está atacando nuestra vida. Pero dice la palabra que aunque Él viene como río, Dios levanta bandera a favor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Jehová Nisi. Y se presenta como Jehová Kadosh, el que nos santifica. Él no es solo el que nos salva, Yeshua, el que nos da salvación, sino el que mete su mano y empieza a transformar nuestra vida poco a poco. El que empieza a hacer morir en nosotros el viejo hombre y nos lleva a hacer lo que Dios quiere que seamos. Nos vuelve al plan original, lo que Dios planeó desde el inicio. Recuerda su esencia en nosotros. Y conocemos a Dios de tantas maneras, como nuestro Padre cantaban ahora, ¿verdad? Nuestro Abba, nuestro papito, a quien podemos correr, y sabemos que en Él tenemos a alguien que cuida y ve por nosotros. Él nos ofrece paternidad. Y nosotros en nuestra misión, ¿cuántos recuerdan nuestra misión? Dice el hermano José, ya vamos a regresar ahí. Nuestra misión que Jesús nos dejó, sus palabras antes de ascender. Recuerda que lo más importante, ¿cuándo es que usted considera muchas veces que escucha lo más importante? Cuando una persona está a punto de fallecer y le dice unas palabras, ¿verdad? A veces le hacen encargos, muchas veces injustos, pero le hablan y le dicen, quiero que hagas esto, y el hijo, a lo mejor mal portado, dice, es que yo le prometí a mis padres en el lecho de muerte que iba a dejar el alcohol, que iba a dejar la droga, y le dan tanto valor a esa palabra. Jesús, antes de ascender, les da ese mensaje a sus discípulos, sus últimas palabras. ¿Cuántos las recuerdan? Un valiente que las recuerde, porque cuesta trabajo. Vayan y hagan discípulos. Esa es nuestra misión de vida. No es solo llegamos al evangelio y nos acostamos y nos sentimos tan felices porque ya tenemos salvación, sino ahora tenemos que ir y dar de gracia lo que por gracia recibimos. Esa es nuestra misión. Jesús se lo dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos, bautícenlos también, enséñenles. Importante. Eso es lo que compone un discípulo, una persona que conoce lo que está haciendo, instruida en su palabra, y a nosotros nos puso para hacer esas lumbreras que podemos llevar esa luz a donde no hay, a donde hay tinieblas. Dice
Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Y esa es una responsabilidad grande, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos conscientes de eso. Pero también dice la palabra que son, ¿qué? Buenas noticias. O sea, lo que vamos a compartir es un mensaje, pero que trae esperanza. No son malas noticias. Todos los días estamos rodeados de malas noticias. Prende el televisor y son malas noticias. Todo es malas noticias, pero Dios nos envía a nosotros a llevar buenas noticias. Buenas noticias para el pobre, una herencia para el que no tiene nada. Pero también Dios promete, en parte de esas buenas noticias, su protección. Él promete cuidarnos, Él promete estar con nosotros. Se recuerda que les dijo: y he aquí que yo estoy con ustedes. No van a estar solos. O sea, en medio de todo lo que ustedes van a tener que enfrentar, yo voy a estar con ustedes. Yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, no estamos solos. Dice la palabra de Dios. Vaya por favor a 2 de Corintios 6:18. Todas las buenas noticias que tenemos que enseñar a la persona afuera, pero primero nosotros tenemos que conocerla, porque si esa buena noticia no es real en nuestra vida, no podemos compartir lo que no tenemos. Entonces tenemos que conocer a nuestro Padre como un Dios protector. Dice aquí la palabra, ¿lo tienen? Y seré para ustedes como Padre, y vosotros me serán. Mira, me encanta lo intencional que es Dios, porque siempre tiene que repetir y recalcar para que no se nos escape. No nada más ustedes van a ser, yo voy a ser su padre, sino todavía nos explica: ustedes van a ser mis hijos, así dice el Señor Todopoderoso. En Isaías 64:8. Cuando lo tengan, digan fuerte amén. Amén, ¿lo tenemos? Isaías 64:8. Amén. Dice ahí la palabra de Dios: Dios, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú eres el alfarero. Tú eres nuestro creador. O sea, qué lindo el poder saber que Él es nuestro Padre. Pero no solamente es cualquier padre, sino es un Padre que nos está formando día a día, acomodando esas partes que a veces de nuestra vida no nos agradan o que sabemos que desagradan a Dios, y Él las va acomodando. Y nos habla un sinfín de escrituras acerca de que Él es nuestro Padre. En el Salmo 103 nos dice: Él es el Padre que se compadece de sus hijos. O sea, Él nos ve en todo momento y tiene compasión de nosotros. Y podemos conocerlo de esa manera. Y como nuestro Padre, yo creo que es algo con lo que nos vamos a relacionar. Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe que debe protegernos. ¿Cuántos de nosotros como padres sabemos que somos responsables de brindarle protección a nuestros hijos? Y eso es algo que está en nosotros, que nos inquieta, porque queremos que ellos estén protegidos, que ellos estén bien, que no les pase nada. Y a veces quizás hasta caemos en consejos que les damos que parecían cómicos, ¿no? Yo recuerdo cuando Estrella salía con sus amigas, le decía: Estrella, no estés caminando abajo de las banquetas. Y me decía: mami, ¿por qué me dices eso? O sea, a veces vamos así, ¿no? En la exageración, porque yo la imaginaba, como ella es así tan activa y todo, la imaginaba platicando, descuidada y caminando abajo de la banqueta y pasaba un carro. Entonces, nosotros como padres somos así. Imagínense Dios, que conoce todas las cosas, que Él sabe a dónde a veces nosotros metemos nuestro pie y nos va a ir mal. Él está interesado en protegernos siempre, en hacernos sentir seguros, en hacernos sentir amados, cuidados. Y eso lo sentimos en nuestra vida. ¿Cuántos sienten la protección de Dios en su vida? Amén.
Amén. Uno de los beneficios que nosotros tenemos como hijos, porque decimos Él es nuestro Padre, pero ¿qué conlleva todo eso, el saber que Él es nuestro Padre? Es el tener la seguridad que su cuidado y su protección están sobre nosotros, sobre todo en el medio del mundo en el que vivimos, porque nos enfrentamos a tantos males y ninguno de nosotros está exento. Aunque viva usted en la mejor área, más protegida, siempre vamos a estar en peligro, ¿verdad? De ser atacados. Tenemos un enemigo que está siempre detrás de nosotros. Entonces, ¿qué nos hace vivir confiados? Saber que nuestro Padre tiene cuidado de nosotros, saber que nuestro Padre nos protege, eso es confiar. Eso es confiar, descansar en Dios. El Salmo 59:16, vaya por favor y búsquelo. Amén. Amén, ¿lo tenemos? Y ahí se va a quedar porque después va a ir a otro salmo para evitarle la vuelta a la Biblia. Dice ahí la palabra, pero yo cantaré. ¿Qué dice? Yo cantaré a tu poder y por la mañana cantaré alegre. Y es lo que hemos hecho esta mañana. Hemos cantado a Dios y hemos cantado alegres. ¿Algunos de ustedes lo obligaron a cantarle a Dios? No, usted se goza en poder cantarlo. Dice, cantaré alegre alabando tu fiel amor porque tú eres mi refugio. Hay una razón por la que nosotros alabamos, cantamos y bendecimos su nombre y no nos da pena y dedicamos nuestro tiempo, que hoy domingo pudiéramos estar acostados viendo una película, disfrutando un buen desayuno, pero dejamos todo eso porque sabemos que queremos llegar a este lugar a bendecir su nombre. Amén. Y hay una razón, el conocer quién es Dios para nosotros. Por eso dice aquí, porque tú eres mi refugio, tú eres mi protección en tiempos de peligro. El salmista estaba consciente de que tenía, servía, adoraba y cantaba a un Dios protector. Si usted más abajo, ahí en los mismos salmos, vaya al Salmo 139. Ese es un salmo precioso, a través del cual podemos ver con claridad nuestra identidad en Dios. Ahí en el Salmo 139. Cuando lo tengan, díganlo fuerte, amén. Amén. Amén, dice ahí la palabra. Dios ha prometido darnos, ¿qué, hermanos? 139:5. Estoy leyendo la traducción al lenguaje actual. Si usted tiene otra, va a decir, por delante y detrás me rodeaste, sobre mí está puesta tu mano. Esta traducción dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. O sea, la protección de Dios una y otra vez, continuamente, sobre nuestra vida. Promesa de parte de Dios de protegernos, promesa de cuidarnos, y necesitamos comprender a profundidad lo que eso significa en nuestra vida, porque nosotros vamos afuera a compartir el evangelio, las buenas noticias, y nos encontramos con un mundo desesperado que busca protección. Pero si usted no siente la protección de Dios sobre su vida, usted no va a poder enseñársela a otros. Si usted no es de las personas que se puede sentar y estar confiado y decir, Dios está en control de todo. ¿Cuántos se pusieron así como desesperados ahora que venía el huracán? Gloria a Dios, miren qué lindo es el pueblo de Dios, que estaban todos tranquilos, que no eran parte de los que estaban así haciendo tanta línea, que yo tardé para llegar a mi casa como 1 hora, porque en la estación de bomberos la gente agarrando costales de tierra. Y yo no digo que está mal, está bien ser prevenidos, tener precaución, eso está bien. Pero usted debe vivir confiado. Señor, tú estás en control, tú eres mi refugio. Tu palabra dice que no debo de temer. Aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes, dice, al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas a causa de su grandeza,
pero nos dices al inicio de ese hermoso Salmo 43, pero tú eres nuestro amparo y tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro guardador. Y esa palabra es la que retenemos en nuestro corazón y sabemos que no tenemos control sobre ciertas cosas, pero Dios es soberano y Él sí tiene control de todo. Se nos conviene estar del lado del que nunca pierde una. Amén. Del lado del ganador. Pero si yo no busco a Dios por conveniencia, gloria a Dios por eso. Lo buscamos por agradecimiento, pero todas esas cosas son extras que llegan a nuestra vida como parte de la bendición de Dios. Él quiere dárnosla. Él no solo dice: quiero ser tu padre, quiero salvarte, rescatarte de la muerte donde te encontrabas a causa del pecado. En el jardín de Edén todos pasamos a muerte y Dios nos da vida a través del sacrificio de Jesús, pero dice: no queda en eso, yo tengo reservado tantas cosas para ti que vienen añadidas y que nos persiguen todos los días, como ahorita lo cantábamos. Nosotros no andamos detrás de la bendición, dice que la bendición nos persigue como resultado de haber creído en Dios y de ser sus hijos. Él nos ofrece, hermanos, protección en todas las áreas de nuestra vida. Vaya al Salmo 18, Salmo 18, 35. Amén. ¿Listos? Dice en la traducción al lenguaje actual: tú me das tu protección, tú me salvas con tu gran poder, me concedes la victoria, me despejas, dice el 36. Mire, Dios trabajando a favor nuestro. Me despejas el camino para que no tenga yo tropiezos. Ese es el Dios que cuida de nosotros. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que a veces esa protección nosotros no la podemos ver, no la vemos en nuestra vida, entonces no podemos compartirla con otros. Pero la palabra dice que nuestro enemigo puede verla, y eso es importante. Amén. Porque estamos en un mundo donde enfrentamos peligros todos los días, y a lo mejor no vemos la protección. Usted clama, usted ora a Dios y le dice: Señor, que tu protección esté sobre mí, sobre mis hijos cuando van a la escuela, sobre mis finanzas, sobre mi empleo, sobre mi negocio, sobre todas las cosas, tu protección. Y quizá usted no la ve, pero el enemigo puede mirarla. Dice la palabra de Dios que Satanás podía ver la protección que Dios había puesto alrededor de Job. Y esa protección, cuando hablamos, no hablamos palabras al aire, está confirmado en su palabra. Esa protección estaba sobre todo, cubría todo. Cuando el enemigo se acerca a Dios y le dice: mira, pero es que ¿cómo va a blasfemar en contra tuya? Dice: si tú le has puesto protección en todo. En Job 1:10, ¿quiere corroborar conmigo? Ahí nos enseña dónde está la protección de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios protege? Lo tienen ahí. Dice: no le has rodeado, Satanás diciéndole a Dios, después de que tienen esa conversación que Job no conocía, que él no sabía, pero está diciendo: no lo has rodeado de tu protección a él. Job 1:10. Job 1:10 dice la traducción Reina Valera, si es la que usted tiene: tú mismo le has rodeado de seguridad. Esta traducción al lenguaje actual dice: no le has rodeado de tu protección a él. Empieza a describir sobre qué está su protección. A él, a su casa, a todo lo que tiene. Fíjese, el trabajo de sus manos has bendecido, sus bienes has aumentado sobre la tierra. O sea, la protección de Dios estaba sobre la vida de este varón en todas las áreas. Y Dios ofrece esa protección para nosotros, para sus hijos. Esa protección está sobre nosotros. Y puede estar pasando una catástrofe a nuestro alrededor
Y usted puede ver cómo quizás en la casa del vecino sucede tanta desgracia y usted dice, ¿qué pasa? Esto está sucediendo en todo este lugar, yo estoy expuesto. Pero dice aquí la palabra, pero la mano de Dios está sobre tus pies. La mano de Dios, la protección de Dios está sobre tu vida. La protección de Dios está sobre tu casa. Y si algo sucede, tú estás consciente, Dios lo está permitiendo. Y como lo está permitiendo, tiene un propósito, que es lo que pasó en la vida de Job. Pero había un vallado de protección y Satanás podía mirarlo. Y ese vallado está alrededor de nuestra vida, aquellos que somos sus hijos. Lo segundo que nos enseña es que su protección nos hace vivir confiados. Salmo 18:35 es el que leímos hace un rato y usted lo leyó, y si lo tiene ahí en la mente, tiene buena mente, solo se lo voy a recordar. Tú me das protección, tú me salvas con tu gran poder, me concedes la victoria, me despejas el camino para que no tenga yo tropiezos. La palabra de Dios nos enseña acerca de un hombre llamado Eliseo, varón de Dios. ¿Ven? Dice la palabra de Dios que este hombre estaba continuamente siendo atacado por sus enemigos, porque era una persona que transmitía el deseo, la voluntad de Dios al pueblo, y Dios lo usaba de una manera extraordinaria. Dios le daba revelación en medio de la oración, y él podía advertir al pueblo de Dios cuando el enemigo estaba tramando algo contra ellos y les decía, hey, no vayan aquí a este lugar porque ahí tienen preparada una emboscada. Y dice que el rey contrario, el enemigo, decía, aquí dentro de nosotros hay un soplón que le está avisando al pueblo de Dios lo que estamos planeando, porque cada vez que preparamos una emboscada para atacarlos, ellos saben que va a estar ahí puesta. Y no había ningún soplón ahí dentro, era Dios que le revelaba a su profeta todo lo que iba a suceder. Dios le daba revelación, pero no solo le daba revelación, sino también le daba su protección. Y en determinado momento, ese hombre de Dios, vamos a buscar esta historia, se encuentra ahí en 2 de Reyes 6:13. Le llega a la vida un momento difícil, como llega a la vida de cada uno de nosotros. Amén. Dice ahí 2 de Reyes 6:13. Cuando lo digan, digan un fuerte amén. 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 Dice, y él dijo, vayan y miren dónde está. Aquí está el rey enemigo buscando a Eliseo, porque lo quería matar. O sea, él lo tenía cansado porque le frustraba todos sus planes de maldad. Y dice, vayan y miren dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Esta nación poderosa estaba intentando atrapar y manda un ejército grandísimo en contra de un solo hombre. O sea, se da cuenta cómo hay cosas que nosotros no vemos, pero el enemigo las ve, porque cualquier otro que no estuviera viendo lo que estaba alrededor de él diría, vamos a mandar una cuadrilla de 12 soldados para que lo agarren. Pero así es el enemigo, o sea, necesita mandar multitudes, porque esa protección que Dios ha puesto alrededor nuestro es fuerte y es poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Créanlo, hermano, porque esa protección está sobre su vida. Entonces dice que este rey manda a su ejército, manda a atraparlo, y dice, entonces vino el rey a la gente, con la gente de a caballo. En el 14 estoy leyendo, 2 de Reyes 6:14, y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. O sea, sitiaban la ciudad para hacer que los que se encontraban adentro se les acabaran sus víveres, su medicina, y ya no pudieran salir a adquirirlos. Sitiaban la ciudad porque sabían que en cualquier momento ellos por fuerza iban a tener que salir, y ahí los iban a agarrar y los iban a emboscar. Entonces dice en el 6:13, se levantó de mañana y servía. Esta protección, le digo, usted tiene que verla, porque usted está encargado de ir y compartir y hacer discípulos y contarle a la gente las buenas noticias. Y pueden ir 2 personas caminando a contar esas buenas noticias, y puede ser que una de ellos pueda ver la protección y el otro ni idea tenga de que la tiene. Dice, entonces se levantó de mañana y salió el que le servía, al varón de Dios. O sea, salió su siervo, su acompañante. Y aquí que el ejército los tenía sitiados, tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros.
Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué vamos a hacer? O sea, él no estaba solo, estaba ese hombre con él, y cuando él sale y ve todo ese ejército que los tiene rodeados, regresa con tanto temor y le dice: ¿qué vamos a hacer? Nos tienen sitiados, nos tienen rodeados. Pero mire el varón de Dios. ¿Cuántos varones de Dios hay aquí? ¿Cuántas mujeres de Dios que pueden ver la protección de Dios? Dice: pero él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aquí hay dos hombres diferentes, pero una misma situación. Uno podía ver la protección de Dios y el otro no tenía ni idea de lo que estaba este hombre hablando. Él dice: más son los que están con nosotros. Y hay esos momentos en los que a usted a veces le juzgan de loco, porque se dice: no tengas temor, no, el doctor le dio el diagnóstico muerte, y usted: no, yo voy a tener vida hasta que Dios quiera, está contento. Y la gente lo trata de irresponsable. La gente dice: es que tú eres un irresponsable, es que tú no piensas, no estás entendiendo lo que está pasando. Pero es la confianza en el corazón, es el saber que usted depende de Dios, y que si Dios dijo, va a ser. Aunque usted busque, gaste todo lo que tenga, lo que Dios ha dicho, ese va a ser. Y si ese es el último día de vida en esta tierra, usted se va a ir, aunque se cueste y se proteja de todo y se tape con todas las cobijas encima. Ahí se queda dormido y no amanece, si es la voluntad de Dios. Ese hombre le dice: son más los que están con nosotros, y su siervo no podía mirarlos. Él no miraba nada. Él dice: ¿de qué está hablando este loco? O sea, no, aquí no hay nadie en quien nos va a defender. Pero mire lo que pasa, ¿ok? El siervo de Dios, eso es Dios que está enseñando, para que cuando usted camine con gente sin visión, usted pueda instruirlos y pueda orar por ellos. O sea, si tiene alguien al lado que no tiene la misma visión que usted tiene, que no tiene la misma fe, la misma confianza, usted no se ponga a criticarlo, ni lo deseche, porque Eliseo no dijo: hey, te vas de aquí porque eres un hombre sin visión, carnal, y no conoces nada de Dios. Él se puso a orar por él. Y miren lo que sucedió. Entonces dice, él oró Eliseo, esto dice en el 17, y le dijo: te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vea. Mira, me impresiona, porque en medio de esta dificultad tan grande, un ejército rodeándolos, Eliseo no se puso a orar por protección, por salvación. ¿Por qué? Porque ya estaba preparado. El hombre de Dios, la mujer de Dios siempre está preparado. Todos los días tiene un constante altar de oración. No esperes estar en circunstancias difíciles para doblar las rodillas. Ahora sí, Dios, te necesito. No, es constante en su búsqueda de la presencia de Dios. Por eso todos los días de su vida están escondidos en su mano. Y cuando llega una situación difícil, no está desesperado. ¿Cómo me voy a proteger? ¿Qué voy a hacer? Sencillamente, son más los que están con nosotros. Él ya estaba viendo lo que Dios estaba haciendo alrededor de él, y él solo ora y le dice: Señor, abre sus ojos, te pido que abra sus ojos para que vea. Entonces dice, Dios abrió los ojos del criado, y él miró aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo. No era cualquier cosa por la que el siervo estaba confiado. Él ya había visto el ejército que Dios tenía alrededor de ellos, y era un ejército poderoso, y se estaba rodeado de gente de a caballo. Y entonces había carros de fuego alrededor de Eliseo. Por eso le estaba confiado. Yo creo que alguna vez le he compartido acerca de este hombre, Charles Blondin, el hombre que acostumbraba a caminar sobre la cuerda floja, y llega el momento en el que él quiere romper el récord, quiere pasar las expectativas, y dice que lanza la cuerda ahí en las cataratas del Niágara. La lanza, la prueba, y pasa con un bulto encima. Le dice a la gente: ¿cuántos creen que yo puedo cruzar esta cuerda, que yo puedo caminar hasta el otro extremo con 180 libras sobre mi espalda? Y la gente así frenética, como cuando le dicen: ¿en serio? ¿Tú tienes la protección de Dios? ¿Tú estás confiado? Y usted: sí, yo estoy confiado. ¿Cuántos creen que puedo hacerlo? Y todos gritaban desenfrenados. O sea, multitudes se reunieron en ese lugar para ver lo que este hombre iba a hacer, porque era muy conocido. Todos los medios de comunicación grabando, ¿no?
¿Cuántos creen que puedo cruzar con un saco de 180 libras encima? Sí, tú puedes, tú eres el mejor, lo vas a lograr. Tengo fe, confío en ti. Sí, todos gritamos. Y cruza la cuerda hasta el otro extremo y llega sin ningún mal. ¿Cuántos creen ahora que yo puedo cruzarla con un hombre sobre mis espaldas? Y todos gritaban, sí, tú puedes, creemos que puedes. Y ustedes así en nuestra vida, ¿cuántos creen que puedo cruzar el valle de la aflicción y voy a salir victorioso? Oh sí, amén, podemos. ¿Cuántos creen que puedo cruzar el fuego y no quemarme? Oh sí, Dios está contigo. Y todos gritaban, sí, puedes hacerlo. ¿Cuántos lo creen? Y ahí, o sea, toda la gente gritando, o sea, tú puedes. Y dice, ok, entonces, ¿quién de ustedes va a ser el hombre que se va a subir sobre mis hombros para que crucemos la cuerda si tienen tanta confianza? Y ahí se hizo un silencio absoluto. Y así viene Dios a nuestra vida. ¿Tú crees que puedo protegerte? ¿Tú crees que mi protección está sobre ti y que no tienes que estar buscando tantos recursos humanos y vivir en afán, en ansiedad, desesperado? ¿Crees? ¿Y saben qué es el problema? Que creemos que Dios puede hacerlo, pero no creemos que puede hacerlo con nosotros. Creemos que Dios puede hacerlo en la vida de cualquier otra persona. Tú súbete a los hombros, tú puedes, tú súbete. Pero no queremos hacerlo nosotros y es porque no confiamos en Él. Solo hubo un hombre que dijo, yo me subo porque eso es una vergüenza. Y mientras estaban ahí, tanta gente gritando, sí, sí. Y cuando dijo, ¿quién? Nadie. Y un hombre dice, yo me voy a subir, yo me subo. Pero ¿sabe quién era ese hombre? Su manager, el que estaba a su lado, el que dormía con él, el que desayunaba con él. Y ese es el problema, porque no creemos que la protección de Dios está sobre nuestra vida, porque no hay relación. Ese hombre lo conocía a perfección, que sabía que Blondin era capaz de llevarlo del otro lado, porque lo conocía. Por eso dudamos, por eso no creemos en las promesas de Dios, porque no le conocemos. No pasamos tiempo en su presencia, no buscamos quién es Él, cuál es su carácter, no por dichos antiguos, tradiciones, por la palabra de Dios. Él se revela a nuestra vida a través de su palabra y es la única manera en la que podemos conocer al Dios verdadero. A veces pensamos, este es un libro obsoleto, me da flojera leerlo, me causa aburrición y nos estamos perdiendo. Escuchaba a alguien que da un testimonio, dice, mi vida cambió por completo cuando empecé a leer la palabra. Y eso sucede. ¿Sabe por qué su vida se transforma? Porque ahí encuentra todo, encuentra su identidad, su propósito de vida, encuentra su valor, se da cuenta que usted es amado, escogido por Dios. Nos salva, pero tiene tantas cosas para darnos. Muchas veces no sabemos lo que Dios hizo cuando nos formó, lo que estaba haciendo cuando Él exclamó, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. No entendemos esas palabras. Dios mismo queriendo crear su esencia en nosotros, pero no la conocemos porque no conocemos su carácter. Y enfrentamos situaciones difíciles y estamos muertos de miedo porque no conocemos al Dios Todopoderoso, porque no hemos experimentado su protección sobre nuestra vida. Este hombre se sube y cruzan, pero le dice algo. Blondie le dice algo importante. Escuche, le dice, ok, vamos a cruzar, pero quiero que confíes en mí 100%. Cuando yo empiece a caminar, va a haber algunas veces en las que tú vas a sentir que debo girar hacia la izquierda, no te muevas. Porque tú vas a sentir, y esa es nuestra vida, a veces nos movemos por sentimientos. No es que yo siento que tengo que hacer algo, o sea, fuera de confiar en Dios, fuera de buscar en Dios mi refugio, porque creo que esto no está funcionando. Él le dice, algunas veces vas a sentir que debo girar hacia la izquierda, no te muevas, solo confía en mí, o sea, abandónate. Y eso es la palabra confiar. ¿Sabe qué es confiar? Y cuando va usted a la traducción original, ¿cómo se describe? Bien sencillo, lo que usted hace cuando se sienta en una silla. ¿Cuántos llegaron hoy y se pusieron a pensar si las patas de la silla estaban fuertes? Si tenía suficiente fuerza para sostenerlo, si el colchón estaba bien asegurado. ¿Cómo llegó usted a la silla? Llegó y se abandonó en ella. Eso es confiar.
Cuando usted no está viendo si Dios puede, si lo hace, si cómo trabaja, si se mueve. No, es que yo estoy esperando, pero Dios no se está moviendo, algo está pasando, tengo que accionar. Confiar es abandonarte por completo. Eso lo hace Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Él a través de su Espíritu nos va guiando. A través de su Espíritu nos da confianza, nos va enseñando las cosas. Ese hombre llegó al otro lado con éxito, y usted vaya, búsquelo, esa es una historia real. Pero eso nos deja ver muchas veces la poca confianza que tenemos en Dios. ¿Y sabe por qué es la falta de confianza sobre todas las cosas? Algunas veces pensamientos, imaginación que tenemos acerca de ciertas cosas, pero su palabra nos enseña qué es lo que nosotros necesitamos tener en nuestra vida para vivir confiados, porque muchas veces la falta de confianza es la ausencia de conocimiento. ¿Qué necesitamos? En Juan 14:21, vaya ahí por favor, y aquí está la clave de todo. Aquí está la clave de todo. Dice la palabra de Dios, cuando nosotros leemos sus promesas. ¿A cuántos les gustan las promesas de Dios? ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos les encanta leer el Salmo 91 y tenerlo con la Biblia abierta ahí y en medio ahí el Salmo? ¿A cuántos les gusta vivirlo? Y nos encanta saber que Dios es nuestro refugio, ¿verdad? Nos encanta conocer sus promesas. ¿Sabe que el problema que hay y que muchas veces no ponemos atención en él es que todas, digan lo que yo voy a decir, repítalo conmigo para que se le grabe en el corazón, todas las promesas de Dios son condicionadas. ¿Qué es eso? Usted recuerda la promesa más importante de la que nosotros nos agarramos. Dios envió a su Hijo unigénito, Juan 3:16. Fíjese el inicio, ¿ok? Dios envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros, porque inicia diciendo, de tal manera Dios nos amó. Dice, para que todo, ahí está la condición, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Todos vamos a ser salvos? Él pagó el precio por todos. Él vino a morir por todos. O sea, todos tenemos oportunidad de tener salvación. Pero ¿quiénes van a tener salvación? Los que crean en Él. Por eso, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Okay? Aquí la palabra de Juan, en Juan 14:21, nos dice la clave para la protección de Dios sobre nuestra vida, para sus bendiciones sobre nosotros. Dice, el que me obedece, escuche, el que me obedece y hace lo que yo le mando, demuestra que me ama de verdad. ¿Cuántos aman a Dios en este lugar? Ahora otra pregunta, ¿cuántos obedecen y hacen lo que Dios les manda? Porque es la única manera como demostramos amor hacia Dios. Todos podemos decir, porque es bien sencillo decir amo, ¿no? Te amo, y a veces le dice te amo hasta el enemigo, ¿no? Si le manda, mire cómo dice te amo sin darse cuenta. Si le manda una flor, un corazón ahí en un mensaje, un corazón significa amor, él le está diciendo te amo, pero es porque es fácil decirlo. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a demostrar con nuestra vida que verdaderamente le amamos? Cuando nosotros leemos la historia de Eliseo y decimos, wow, la protección de Dios, la historia de Job, wow, la protección de Dios y un sinfín de siervos suyos, y vemos la protección de Dios, wow, sí, esa protección de Dios también está sobre sus hijos. Pero para ser hijos necesitamos amar a nuestro Padre, y para de verdad estar seguros que le amamos, debemos estarlo obedeciendo. Si no obedecemos, no le amamos. ¿Se recuerda cuando Jesús quiere restaurar la vida de Pedro y quiere dejarle tan claro? Pedro debió haberse sentido tan desanimado, porque él, antes de que Jesús fuera a la cruz, Señor, yo te amo y de verdad yo voy hasta la muerte contigo, Señor, que eso no te suceda. Pero cuando llegan a apresar a Jesús, Pedro corre
se esconde, no está cerca de él. Llegan y le preguntan, porque así es el enemigo, ¿no? A ver, de verdad, ¿tú qué tanto creías? ¿Tú qué profesabas? ¿Tú que eras su discípulo? Este habla como él, este debe ser uno de sus seguidores. Y dice la palabra, léalo, dice que Pedro, después de enfadarse, que le están diciendo, dice, empezó a maldecir. O sea, él quería que ellos estuvieran seguros que no estaba con Jesús, pero antes le había dicho, Señor, yo la vida doy por ti. Y después de que le falla de esta manera, él debió haberse sentido decepcionado o pensaba que Jesús estaba decepcionado de él. Pero sin embargo Jesús se aparece para restaurar su vida. Y lo primero que le dice, Pedro, ¿me amas? Fíjense las palabras que Jesús, quizá Pedro estaba esperando que Jesús llegara y le dijera, me abandonaste, dijiste que ibas hasta la muerte por mí y corriste, me negaste 3 veces, te lo había dicho, ¿ves que eso eres? Pero sin embargo Jesús le dice, ¿me amas? Y yo creo que Pedro debe haberse sentido como nosotros, tan pequeñitos, cuando Dios te habla, te confronta y te hace sentir tan amado que tú no sabes cómo corresponder a eso. Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dijo? Apacienta mis ovejas. Ve y cuenta. Ve y lleva las buenas noticias. Ve y trae gente a que sean parte del reino. Ve a esos que están huérfanos, sin padre, y diles que hay alguien que los ama. Y esas mismas palabras las dice a nuestro corazón cada día. Tú dices que me amas. ¿Me amas más que a estos? ¿De verdad me amas más que tus bienes, más que tus hijos, más que tu casa, más que tu trabajo? ¿Me amas más que a estos? Pedro, tú sabes, Señor, que te amo. ¿Ok? Obedece mi palabra. Apacienta mis ovejas, apacienta, comparte las buenas nuevas, ve, trae la salvación, ve y enséñales que hay un propósito de vida, que la vida no se hizo, o sea, qué ilógico sería que pensáramos que Dios ha creado la vida del ser humano para nacer, crecer y morir, y eso es todo. ¿En dónde quedaría la grandeza de Dios cuando vemos todo lo que ha creado, las plantas, los animales, con tanta perfección, los colores? Y pensar que Dios nos creó ahí como cualquier cosa, ¿no? Pero el Señor nos hace esa pregunta, ¿me amas? Porque cuando nosotros amamos a Dios, aquí viene todo, cuando nosotros amamos a Dios, vivimos bajo su perfecta voluntad. Existe la voluntad permisiva de Dios y la voluntad perfecta. Y estos varones que leemos y vemos la protección de Dios, ellos se preocupaban por vivir todos los días bajo su perfecta voluntad. La permisiva es cuando Dios está ahí, sigue siendo Dios y es soberano, pero tú tomas sus decisiones, no lo consultas y Él permite que ciertas cosas pasen en tu vida, a menos que algo sea formado por Él dentro de su perfecta voluntad. Haya un propósito, y un propósito siempre va a traer resultados. Lo vemos en la vida de Job. Dios llega, prueba su vida, permite que el enemigo traspase ese círculo de protección, pero había un propósito. Al final lo exclama Job, antes de oídas te había oído, no te había experimentado como el Dios sanador, como el Dios que restaura, como el Dios proveedor, pero ahora mis ojos te ven. Ahora podía verlo de cerca, había un propósito. Cosas que pasan en nuestra vida dentro de la perfecta voluntad de Dios tienen un propósito. Cosas que pasan en nuestra vida dentro de su voluntad permisiva no nos llevan a ningún lado, y está usted tropezando con la misma piedra una y otra vez y no hay resultado, no hay propósito, no hay cambio en su vida. El que vive dentro de la perfecta voluntad de Dios está confiado, sabe que la protección de Dios está sobre él. ¿Qué es vivir bajo la perfecta voluntad de Dios? ¿Me amas? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Amarás? ¿Con qué? ¿Con las obras de tu tiempo? Cuando tengas necesidad, cuando te acuerdes, una vez al año, en Navidad, en Semana Santa, en la resurrección. ¿Amarás a Dios cuando? Todo. ¿Con qué? Con toda tu mente, con todo tu corazón. Solo medita en eso. ¿Qué significa despojarse de todo? Que Dios es tu prioridad, que es el número 1 en tu vida, y nada de lo que exista a tu alrededor te puede desenfocar de la meta. Todo
Toda mi vida, todo lo que hago, cómo hablo, cómo me comporto, mis actitudes, mis relaciones, todo tiene que honrar a Dios. Todo lo que yo haga con mi vida, todo, cada paso tiene que ser para su honra y para su gloria. Cada cosa que usted hace, la gente que lo ve tiene que decir, hoy algo diferente hay. No vive como todos. Sus actitudes no son como todos. Cuesta, sí cuesta. Pero el premio, la recompensa, nada en esta tierra puede dárnosla. Vivir bajo su voluntad perfecta es cuando usted tiene una relación cercana. Todos los días, cada plan que usted tiene, cada propósito, cada cosa que usted traza, es capaz de llegar a la presencia de Dios y decirle, Señor, tengo este plan, quiero iniciar este negocio, ¿te agrada? ¿Quieres que lo haga? Señor, no he escuchado tu respuesta, voy a estar orando por un determinado tiempo hasta que tú me hables. Eso es vivir bajo la perfecta voluntad de Dios. Dice la palabra, el hombre hace sus planes, le salen mal y después culpa a Dios. Porque hacemos tantos planes, todos los días estamos formando planes, tomando decisiones en las que Dios no está involucrado. ¿Saben lo que hacemos? Formamos todo nuestro plan, hacemos todo conforme a nuestra voluntad, no la voluntad perfecta de Dios, y después decimos, Señor, bendícelo. Yo metí a Dios y si Dios lo bendice, y cuando no lo bendice, pero Dios, ¿por qué no lo bendeciste? Si yo voy a la iglesia una vez al mes, papá, y de vez en cuando te doy una ofrenda para tu casa. Señor, yo te sirvo, la Biblia la leo en la iglesia, cuando llego tú me has visto. Y es más, ya la traigo aquí en el celular, aunque nunca la abra. Y que pensamos que Dios es parte de nuestra vida, pero tenemos una relación ocasional con Él, ahí, cuando lo ocupe, de vez en cuando me acuerde. Pero Dios nos pide que Él debe ser el centro de nuestra vida, desde que despertamos hasta que dormimos, porque aún cuando dormimos dice que debemos estar meditando en su palabra, porque de noche, dice Dios, habla a nuestra conciencia. Una persona que vive cada día de su vida preocupada por hacer su voluntad, preocupada por no fallarle, preocupada por ser mejor, no a la apariencia de los hombres, obtener una buena calificación, no del mundo, sino qué piensa Dios de mí. Y es capaz de tener un corazón humilde que diga, Señor, esta área en mi vida no me agrada, con esta área sé que no te honro, quizás soy demasiado enojón, quizás hablo de más. Hay una área quizás de mi vida que no me gusta, cámbiala y la somete a su voluntad y la pone en oración hasta que Dios lo cambie. Usted se queda tranquilo. Cada día su carácter se va pareciendo más al carácter de Cristo. Vivir bajo la perfecta voluntad de Dios es vivir como vivía Jesús. Dice su palabra, mi alimento diario es hacer tu voluntad. Él estaba consciente del propósito de su venida a esta tierra. Yo he venido para cumplir la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos de nosotros vivimos así? Vivimos bajo su perfecta voluntad y sabe que usted fue creado con un propósito. Que usted fue creado con un propósito y un propósito perfecto. Y si usted se va de esta tierra sin cumplir el propósito para el que usted fue creado, aunque haya logrado tantas cosas secularmente, fracasó en su propósito de vida. Entonces, queremos la protección de Dios, necesitamos vivir bajo su perfecta voluntad. Deuteronomio 28:1, para ir terminando, si obedeces completamente en esa escritura, encontramos la bendición y la maldición. Todos somos bendecidos, todos vamos para el cielo, todos tenemos la protección de Dios. Dios hace diferencia y está escrito en su palabra. Si obedeces, el que me ama, ¿qué dice? Obedece mi palabra. Si amas a Dios completamente, dice, si obedeces completamente la voz del Señor tu Dios, al seguir fielmente todos sus mandamientos que te mando hoy, entonces el Señor tu Dios te hará la nación más importante de todas. Gozarás de estas bendiciones. Si obedeces la voz del Señor tu Dios, serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo. Y nos da y nos menciona todas las bendiciones de parte de Dios para nosotros. Pero más allá abajo en el 15, ahí también están las maldiciones. Entonces, la protección de Dios sobre sus hijos y sobre los que lo obedecen.
ahí abajo en el 3:15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y entonces tu Dios te bendecirá en la tierra en la cual entrarás a tomar posesión. Mas si tu corazón se apartara y no oyeras, y te dejaras extraviar, y te inclinaras a dioses ajenos y los sirvieras, yo te digo hoy que de cierto vas a perecer. No prolongaré tus días sobre la tierra a donde estás pasando el Jordán para entrar en posesión. A los cielos, dos testigos importantes, Dios dando su veredicto y llamando al cielo y la tierra. Llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y ahí Dios nos da un consejo hermoso. Escoge, diga conmigo, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Hermosa presencia de Dios, hermosa protección de Dios sobre nuestra vida, y está ahí y es gratis, y la ofrece para todo aquel que quiera tomarla. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios. Cierra tus ojos un momento y medita en lo que es tu vida el día de hoy. Medita en quién controla tus decisiones, quién tiene influencia sobre ti en cada decisión que tomas. Piensa si cada vez, cada plan, cada propósito que tú haces, Dios está ahí presente. Piensa si lo tomas en cuenta, si Él es tu prioridad, ocupa el primer lugar en tu vida, no el segundo como es la familia, pero con la familia todos los días pasamos tiempo. Yo no creo que usted pase un día sin acercarse a su esposa, sin cruzar una palabra con ella. Y la palabra de Dios lo pone en segunda prioridad, la familia. Primera prioridad, Dios. ¿Cuántos días pasamos sin cruzar palabra con Él? Sin hablar con Él a través de la oración, sin meditar en su palabra. ¿Cuántos días? No podemos pensar que es nuestra prioridad si estamos tan alejados de Él, si solo lo buscamos cuando lo necesitamos, o si se ha convertido en una costumbre el ponerlo al final de nuestras expresiones. Voy a hacer esto y voy a hacer aquello, y que Dios lo bendiga y que Dios me ayude, y bendito sea Dios. El Señor a través de su palabra nos muestra que tiene protección,